Buenas tardes a todos, mi nombre es Rosario Llorente y soy residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central de Buenos Aires, Argentina. Les agradezco a todos por conectarse y por sumarse a esta clase. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación perioperatoria y de las consideraciones en la ventilación mecánica, concretamente para pacientes con patologías pulmonares. La clase va a estar dividida en 4 videos distintos para hacerlo un poco más ameno. En la primera vamos a hablar de lo que es la evaluación del riesgo de complicaciones respiratorias, digamos, por qué es importante evaluar a los pacientes previo a una intervención quirúrgica. Por otro lado, en la segunda instancia hablaremos y repasaremos un poco conceptos generales de la espirometría simple y forzada. Y por último, dividido en 2 partes, por un lado hablaremos de pacientes que tengan patrones obstructivos y del manejo de su ventilación mecánica, y por otro lado, pacientes que tengan patrones restrictivos y su ventilación mecánica y consideraciones a tener en cuenta. Antes de progresar con la clase, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestro perfil de Instagram. Es residencia.anestesiología.hmc, ahí lo tienen en la diapositiva. En ambos lados vamos a estar comunicando respecto de las clases que vamos dando. Puntualmente todas las clases van a quedar cargadas en YouTube, pero siempre vamos a dar avisos por Instagram y además generamos otro contenido en Instagram que no lo podemos compartir en esta plataforma, así que les recomiendo que nos puedan seguir en ambas, así están al tanto de todas las novedades. Y desde ya gracias por seguirnos y por conectarse a esta clase. Bien, los objetivos de la clase son varios. Comenzaremos por establecer los factores de riesgo para complicaciones pulmonares postoperatorias, de por qué es importante evaluar a los pacientes a nivel respiratorio y por qué es importante saber cómo manejar su sistema respiratorio en el intraoperatorio. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es la evaluación preoperatoria del paciente con patología pulmonar. Quizás lo vamos a hablar un poco más en lo que respecta a patrón restrictivo y patrón obstructivo. También hablaremos de, digamos, cuál es la mecánica ventilatoria normal en un paciente sano, más que nada viéndolo en lo que es la espirometría, viendo qué curvas hay que tener en cuenta, cuáles son las curvas normales, para luego poder compararlas con las curvas de los pacientes que tienen patologías restrictivas u obstructivas. Y por último, vamos a delinear consideraciones para la ventilación mecánica en pacientes con patología pulmonar. Como mencioné antes, esto va a estar dividido en lo que es un video para patrón restrictivo y su evaluación y entonces, digamos, su análisis en la espirometría y las consideraciones, y por otro lado, otro video hablando de los patrones obstructivos pulmonares, de las consideraciones para su ventilación mecánica y la evaluación preoperatoria de los pacientes más frecuentes. Bien, lo primero que me quería preguntar es si las complicaciones pulmonares posoperatorias solamente competen a los pacientes con patología pulmonar preexistente. Es decir, ¿solamente importa el manejo pulmonar de aquellos, digamos, del manejo respiratorio y del manejo en el ventilador de aquellos pacientes que vienen con una patología pulmonar preexistente? Y me encontré con que la respuesta es que no. Según la American College of Physicians, que hicieron una revisión sistemática de varios estudios y generaron una estratificación de el riesgo de complicaciones pulmonares que tienen los pacientes, vemos que en realidad las enfermedades subyacentes son solamente una pata, un grupo de riesgo para padecer complicaciones pulmonares posoperatorias. Esta es una tabla que resume, digamos, la revisión sistemática de estos estudios, que es, ya les digo, lo hicieron en el American College of Physicians, y lo que vieron es que los factores de riesgo se dividen en tanto los que están relacionados con el paciente, los que están relacionados con el procedimiento, y algunos test preoperatorios
que podrían indicar cierta vulnerabilidad del paciente. Y por otro lado, también lo dividen en factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. El tabaquismo y las enfermedades subyacentes son solamente una pata de factores de riesgo relacionados con el paciente eh, que llevan o que generan riesgos para complicaciones pulmonares postoperatorias. No deja de ser importante hablar de estos temas, no deja de ser importante saber cómo es el manejo ventilatorio de un paciente con un patrón obstructivo o un patrón restrictivo, pero tenemos que tener conciencia de que el manejo, especialmente de aquellos que tienen factores de riesgo, como sea un paciente de edad avanzada, un paciente que tenga dependencia funcional, un paciente con un ASA2, con deterioro sensorial, hipertenso, diabético, que tenga bajo peso, que tenga obesidad, que consuma alcohol, que tenga sepsis, incluso según el tipo de cirugía, si la cirugía va a ser larga, si la cirugía va a ser corta, si es de urgencia, si es de alto riesgo, todos estos factores hacen a que haya mayor riesgo de complicaciones pulmonares y debemos prestarle atención. No es el objetivo de la clase hablar del manejo en general de la mecánica ventilatoria, pero me parecía adecuado mencionar que si bien vamos a hablar hoy de patrones obstructivos y restrictivos, es importante saber que el manejo de la mecánica ventilatoria en el intraoperatorio es muy importante, no solamente para estos pacientes, sino para muchos otros, como lo indica esta diapositiva. También de este review que hizo la American College of Physicians, hicieron diversos factores de riesgo para la aparición de neumonía en el posoperatorio o para lo que es la aparición de insuficiencia respiratoria aguda en el posoperatorio. Es difícil evaluar el riesgo porque, como ven, hay muchos factores de riesgo, como mostré en la diapositiva anterior, y además hay distintas clasificaciones según el riesgo que acarrea. No es lo mismo el riesgo para insuficiencia respiratoria aguda que el riesgo para una neumonía en el posoperatorio en cirugías no cardíacas. No es importante sabérselo de memoria, pero sí interiorizarse con que pacientes de edad avanzada, pacientes con hipoaluminemia, pacientes que tengan un aneurisma de aorta o que se les haga una reparación de un aneurisma de aorta, la anestesia general de por sí, el tabaquismo en el último año, la ingestión de alcohol, todo lo que fui mencionando, generan riesgo para complicaciones postoperatorias. Bien, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer frente a un paciente es si tiene una patología pulmonar ya diagnosticada. ¿Por qué? Porque algunos vienen con el diagnóstico y otros no vienen con el diagnóstico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿usted tiene diagnóstico para alguna patología pulmonar? O, en última instancia, se pueden preguntar por aquellas eh, patologías pulmonares que son más frecuentes. ¿Tiene POC? ¿Tiene asma? ¿Es tabaquista? Y si no responde de manera positiva ante estas preguntas, es decir, si no empezamos a hablar de lo que son patologías pulmonares y nos preguntamos, bueno, ¿es una restrictiva o es una obstructiva? Vamos a ir al no. Y vamos a tener que indagar. De nuevo, no es el objetivo de la clase hablar de lo que es la evaluación preoperatoria en pacientes que no se les haya hecho el diagnóstico pulmonar, de patología pulmonar, pero sí me parece importante decir que porque no tengo una patología pulmonar diagnosticada no significa que no debamos indagar al respecto, especialmente según la cirugía que se le va a hacer, quizás en una sedación o algo cortito, un cáncer vasocelular pequeño en la espalda no nos va a preocupar mucho, pero siempre hay que preguntar respecto de evaluaciones de antecedentes personales, la valoración clínica del sistema respiratorio y preguntarnos si es necesario evaluar más exhaustivamente al paciente acorde a la cirugía y acorde al estado en el que nosotros lo encontramos. De nuevo, esto es
para recordar, a modo recordatorio, de que siempre hay que preguntarnos si el paciente tiene patología pulmonar ya diagnosticada y si no la tiene, indagar un poco como para saber si es por falta de atención a un médico, quizás por muchos años no van a un médico, entonces no saben si tienen EPOC o no, pero sabemos que vienen fumando hace 40 años. Entonces, ese tipo de preguntas, ir evaluando un poco más exhaustivamente al paciente, nos va a ayudar a hacer una evaluación preoperatoria adecuada. En el caso de esta clase, nos vamos a focalizar en lo que es un paciente que ya tenga una patología pulmonar diagnosticada y nos vamos a, obviamente, entonces a responder la pregunta de qué tipo de patología pulmonar tiene, si es un patrón restrictivo o si es un patrón obstructivo. En el siguiente video vamos a seguir con lo que es la espirometría simple y forzada.